Ciencias sociales. ¿Cuántos años de servicio tiene actualmente? De 1 a 10, 11, 20 o 20 a 30. Estoy en los 18. Entonces de 11 a 20. Ok. La primera parte es totalmente de las conductas disruptivas. ¿Qué entiende usted por conductas disruptivas en el aula? ¿Se puede referir directamente a lo que son los jóvenes? Serían manifestaciones emotivas de los alumnos dentro del aula, ya sea diciendo palabras fuera de tono o violentando el derecho de los demás. Podría ser esa. Muy bien. ¿Cuáles son las conductas que observa con más frecuencia en sus estudiantes? ¿Podría explicar por qué cree que ocurren? Serían esas manifestaciones de grito, tenemos agresivas, desobediencia, bueno. actitudes desafiantes durante la clase e interrupciones constantes en la clase. ¿Cuál de esas cuatro serían inciso D. Serían las interrupciones constantes en clase? Y podría explicar por qué cree que ocurre. Yo creo que es como queriendo llamar la atención, ya sea de los compañeros o del docente. ¿A qué factores atribuye estas conductas? Esto podría ser falta de atención, falta de motivación personal, eso más que todo. ¿Qué comportamientos le resultan difíciles de manejar en el aula? Tenemos 4 incisos. El A, agresivos, desobediencia. C, actitudes desafiantes durante la clase. Y D, interrupciones constantes en clase. Las más difíciles de manejar serían actitudes desafiantes durante la clase. ¿Por qué cree que son tan complicadas? ¿Por qué creo que sean tan complicadas? Porque tenemos alumnos de diferentes ambientes sociales. Muy bien. ¿Cómo reacciona el grupo cuando un estudiante presenta una conducta disruptiva? Se asusta. ¿De qué manera? Ya aquí sería la influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera afectan estas conductas disruptivas al proceso de enseñanza-aprendizaje que usted implementa? ¿De qué manera afectan estas conductas del proceso de enseñanza? Cuando están asustados o cuando hay... Cuando están las interrupciones constantes y las actitudes desafiantes en ellos. Bueno, ¿de qué manera estas conductas afectan el proceso en el que usted desarrolla su clase? Claro que sí afecta, porque generalmente los alumnos no se pueden concentrar, hay una desconcentración y lo que hago es llamarle a consejería que venga y que pueda tomar caso en el asunto. ¿Cómo influyen estas conductas en la atención y rendimiento de los alumnos? Pues cuando se toma carta en el asunto, los alumnos se olvidan de eso y eso ya pasa a otra instancia. Ya no tengo nada que ver en eso. Y ya en cuanto a su rendimiento académico, pues es bajo o
¿Del resto de los compañeros? No, ¿O del mismo alumno? De los alumnos que muestran estas conductas repetitivas. Sí, cuando se toma carta en el asunto se le llama a los padres de familia, se platica con ellos, incluso el docente con el que tuvo esas interrupciones es llamado también y comienzan a tener una atención más personalizada con el alumno en mención. Muy bien. ¿De qué manera considera que el clima del aula se ha visto afectado en su experiencia? El clima del aula es el entorno en que se desarrolla su clase. Puede ser un ambiente que a veces es un poco tornado por estas conductas, como usted explicaba, por las actitudes de ellos, que los chistes, que me la tiro del más guapo y de sus chistecitos fuera de serie. Pues desde el momento en que yo escucho, por ejemplo, que un alumno comienza con los chistes, pongo las reglas de la clase sobre la mesa, las reglas, las normas de conducta y hasta ahí nomás llega todo. Y como que se estabiliza la situación. Muy bien. ¿Qué estrategias innovadoras de enseñanza ha puesto en práctica para enfrentar esta problemática? Tenemos 4 opciones: organización del aula, uso de TIC, aprendizaje cooperativo, apoyo individualizado o adaptaciones curriculares. Apoyo individualizado. Okay. ¿Cómo han resultado ser efectivas en su experiencia? Muy bueno. Muy bueno. Casualmente hoy en la mañana hay un alumno con ciertas dificultades y todos los demás, digamos los que son normales, y él aprobó su clase sin mucho problema porque había tenido como una atención personalizada con el chico, y los demás que yo creí que iban a tener el 100% y se pusieron así como que ¿cómo pasó y nosotros no? O sea, había una atención más personalizada. Venía acá, mira hijo, tenés que traerme esto, tenés que traer esto, no me traigas esto sí, esto no. Y así, para usted una ha sido muy atención, efectiva. ¿Cómo se siente usted como docente cuando ocurren estas conductas disruptivas en clase? ¿Qué suelo hacer en esos momentos? Bueno, primero cuento hasta 10 para no alterarme, y de ahí llamo la atención a quien corresponde y hasta ahí nomás llegó todo. Y si no puedo, se llama a consejería. No tengo problemas. ¿Ha percibido desmotivación en sus estudiantes como resultado de las conductas disruptivas en el aula? Si es así, ¿podría describir cómo se manifiestan? ¿Ha percibido desmotivación? Si hay un curso, el de ustedes va. Que casualmente tuvimos que mandar a llamar a los padres para poder platicar con ellos. Ay, no, y de pura casualidad solo llegaron 2 y el grupo es numeroso, y platicamos, les contaba yo algunas experiencias de otros alumnos, ¿verdad? Para que cambiaran de parecer y se sintieran motivados, porque de alguna manera todos los padres de familia se sacrifican para que sus hijos lleguen a hacer algo en la vida. Y bueno, me encontré ahorita con otra docente que les da al mismo curso, y ella me preguntaba como para tener cierta información que coincida, si es que realmente solo ella era la que los aplazaba, y coincide con que son los mismos que se quedan conmigo. Y entonces le digo yo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se les dio la misma oportunidad a todos y hay cierta desmotivación.
hay cierta desmotivación. Por eso es que al verlo que estaban desmotivados, les digo yo, para que ustedes pasen, cuidado ahí, papi, cuidado. Me trae ay, Dios. Una maqueta. Ajá, me traen la maqueta de la civilización maya para motivarlos un poquito y que puedan pasar. Por eso ustedes miran un desfile aquí de maquetas. Motivando, digo yo, ¿verdad? Que no se queda. Y bueno, hay que seguir en eso. ¿Qué consecuencias cree que tienen estas conductas en el aprendizaje a largo plazo de los estudiantes? Ay, pueden haber consecuencias pueden ser positivas y pueden ser negativas. Positivas porque en algún momento, ese momento, ellos se sienten así como que, pasé. Pero a largo plazo puede representar que nosotros mismos estemos creando personas irresponsables, ¿verdad? Irresponsables, y creer que en la vida se puede ir light. Son dos cosas que yo las he pensado. Yo digo, ¿qué estamos creando? ¿Qué tipo de alumno es el que estamos creando? ¿Estamos creando un alumno responsable o un alumno irresponsable? ¿Un perezoso o un haragán? Y claro, de alguna manera va a tener una consecuencia. Vamos con el inciso C, que ya serían las estrategias de acción. ¿Qué técnicas utiliza para mantener la atención de los estudiantes? A. Técnicas de enfoque atencional, dinámica de grupo, uso de TIC o recursos multimedia, rutinas estructuradas. ¿A dónde estamos? Aquí. Técnicas de enfoque atencional. Esas técnicas de enfoque atencional sería como prestarle atención a cada uno. Esa ya sería una labor muy ardua. Entonces sería cuál es la que usted utiliza, si la dinámica de grupo o el uso de TIC, recursos multimedia o rutinas estructuradas. Para mí sería técnicas de enfoque atencional, porque si es todo un grupo tendría que ser así como personalizado. Ya que hoy en día pues los alumnos, ay, mami, si usted no está ahí, y eso es lo que nosotros pensamos, que todos estos chicos vienen de hogares diferentes y no sabemos que puede ser un hogar disfuncional, un hogar donde lo está criando la abuela, un hogar donde de repente hubo un divorcio y que marcó a los hijos, un hogar donde el papá se fue y nunca supieron para dónde, no hay comunicación. Tiene que ser técnicas de enfoque atencional. Ajá. Utiliza el refuerzo positivo como estrategia. Utiliza el refuerzo positivo como estrategia. ¿Cómo? Pues dándole una atención así como, mira hijo, sacaste tanto, ¿qué te pasó? ¿Me traes esto? Para ponerte lo que te falta. Si lo utiliza y pues es efectivo porque de alguna manera pues evita el trabajo. Y los mismos compañeros dicen, no, profe, eso no es como me dijo una ahorita en la mañana, no es congruente. Me dice, usted no es congruente con lo que nos dice, ¿por qué le está ayudando? ¿Por qué le está dando oportunidad? Y entonces tenés toda la razón, porque hay alumnos que en todo el parcial tenemos una rúbrica que hay que cumplir, tienen una fecha específica para entregar las tareas, pero hay alumnos que se quedan, entonces uno le dice, bueno, tráeme lo que te hace falta.
de repente, ¿verdad? Si logra llegar a 70, bien. Si solamente logra llegar a un 65, pero ese 65 le puede ayudar para que en el otro parcial solo le haga falta 5. Y así está. Y mire la gran diferencia de, usted le puede preguntar a su mami, a su papi, a su tía o a las personas que le antecedieron en su generación de cómo era la educación hace unos años atrás, que usted tenía que estudiar por un 100, que usted no había excursión, no había ¿qué? Para que le dieran un 5%. Lo que usted se ganaba era porque usted se desvelaba con las lámparas de gas, se les quemaban o terminaba con hollín en las narices. ¿Considera que el uso de metodologías activas puede reducir este tipo de conductas? Sí. ¿Por qué? Las metodologías activas, ¿por qué? Porque hoy los jóvenes lo que quieren es que sus clases sean activas. Así como, por ejemplo, cuando nosotros traemos un data. Al traer un data, usted trae, hay un programa que dice, ¿cómo se llama el programa? Interactivos, algo así, que usted lo va pasando y ellos van desarrollando las diferentes actividades de la forma como un alumno también las puede ir desarrollando. O usted muestra, por ejemplo, el continente asiático, el continente europeo, te van mostrando los ríos, te van mostrando las montañas, mostrando el relieve, mostrando esto, mostrando lo otro. Entonces, y ya después usted, inmediatamente que hayan visto ese programa o ese tema, inmediatamente usted ya tiene listo un test o algo. Ok, jóvenes, después de lo que ustedes observaron, desarrollen. Esto les cuesta 10 puntos. O sea, como metodologías más activas, ¿no? Y hacen un poco el trabajo un poco más fácil. Y mucho más fácil todavía. Y los mantiene más enfocados. ¿Cómo se adapta su enseñanza cuando tiene estudiantes con comportamientos desafiantes? Con estudiantes desafiantes, el año pasado me vi en una situación en la que un cipote desafiaba en la clase, pero tampoco yo le demostré que le tenía miedo. Y él entraba, nos saludaba, pero tampoco yo le demostré temor. Y cuando él saludaba, yo le respondía, y de ahí yo me le acercaba y yo lo saludaba. En el momento de que yo le revisaba el cuaderno, yo lo hacía que se sentara y yo platicaba con él. Él era muy desafiante, dejaba marcados los pupitres con corrector. Y yo solo pedía la protección de Dios y decía yo, ay Señor, si me metí a esta profesión, estos son los desafíos, solo te pido que me protejas. Y hasta que terminó el año, había momentos en que yo decía, ahí viene algo atrás de mi vehículo, ¿será que me anda siguiendo? Y mire que me desafió, pero yo en ningún momento le demostré temor, sino que lo que yo hacía más bien era platicar con él y eso, y yo lo miraba bien serio y todo, pero sí me asusta, pero al mismo tiempo hay que encarar la situación y no demostrar temor, ¿verdad? Y de alguna manera, pues usted trató de continuar con su enseñanza, sí, de igual manera. De igual forma. En ningún momento, pero sí hubo una vez que yo le dije que se retirara del aula y no volviera. En el primer momento, ¿no? Pero ya después yo recapacité y dije yo, bueno, aquí la protección de Dios. Entonces ya lo comencé a tratar y terminamos el año así,
de buenas maneras, no como así como que yo me riera a carcajadas con él, pero Pero él me conoce, me conoció desde que estaba en 7º grado, conoce la seriedad de mi trabajo y me conoce como una persona muy seria, muy chabacana. Y entonces, desde ahí yo creo que él se puso así como que, a la defensiva. ajá, a la defensiva, pero no, ya Al final conociéndome pudieron- y el trato con el resto de los compañeros, no Fue hubo otra un cosa. éxito. Sí, gracias a Dios. En el inciso D, pues vamos a la opinión y reflexión. ¿Qué cambios propondría para reducir las conductas disruptivas? Yo creo que aquí no tratar al alumno con dureza, no sé qué palabra podríamos utilizar ahí. Buscar estrategias positivas y tratar de atraer al alumno, atraer. La atención de ellos. Ajá, atención y si es posible una atención personalizada. Mientras el grupo está trabajando, los que usted cree que necesitan su atención, llamarlos y sentarlos y platicar con ellos. Esa sería su Sí, personalizada. ¿Considera que las conductas han cambiado en los últimos años? ¿Por qué? Sí, lo que le comentaba, la tecnología ha venido a revolucionar por completo. Bueno, yo no diría también que la tecnología es negativa, ¿verdad? Nos ayuda mucho a tener otros conocimientos y a tener a mano las informaciones que necesitamos. Sin embargo, la tecnología mal utilizada y cuando muchas veces los padres de familia premian a sus hijos con los celulares y a veces no conocen o no saben cómo utilizar la tecnología, eso ha venido muchas veces a interrumpir el aprendizaje de muchos alumnos. Casualmente hoy me dijo uno: profe, tengo sueño. ¿Qué te pasó? Ay, es que no sé por qué. Y le digo yo: ¿verdad que te quedaste hasta las 2 de la mañana con ese celular? Se los echó a reír. Entonces, muchos padres de familia, al darle un celular a un muchacho y sin estarlos supervisando, hace un impacto negativo. Definitivamente. Ha cambiado en los últimos años. ¿Qué mensaje le daría a un docente nuevo que va a enfrentarse con este tipo de comportamientos? Tener una mente abierta, desde el primer momento en que está en un aula de clase, tiene que observar bien a sus alumnos, ser observador. Eso, y por otro lado, ese tipo de alumnos, por ejemplo, con el término que ustedes utilizan, disruptivos, poner un alto desde el primer momento. Y lo importante, por ejemplo, son las normas y las normas de clase. No quitar el dedo del renglón. ¿Cuáles son las normas de mi clase? Y no hacerle ver así como de forma radical grotesca, por ejemplo, aquí mando yo. No, porque más bien lo que vas a lograr es como que los alumnos se te pueden contra el docente. Entonces, hacerles ver eso de que quien manda ahí es usted, pero no se lo diga.
sino que desde las normas de tu clase hacérselo saber. Que sea de una manera flexible, que ellos se sientan flexibles. Y usted tiene que ser diplomática en la clase para que ellos te puedan. Ellos te dicen, usted les puede preguntar, ¿y cómo es la profe Lucila? La profe Lucila es bien alegre. Pero en el momento en que yo estoy en mi clase, ya es otra cosa. Y entonces de ahí comienzan a decir, profe, usted es una persona alegre, ¿por qué se comporta así? Cuando ya pongo reglas, ¿por qué se comporta así? ¿Cómo así? Yo soy igual, sigo siendo igual. No, pero es que estoy en mi clase y usted debe de comprender que cuando yo estoy en mi clase es una cosa y que cuando estamos en otra, o sea, yo doy cívica, yo doy sociología, doy historias, filosofías, todas las de humanidades. Hay clases que se prestan para que usted pueda contar un chiste. O ser un poco más abierta. Ser más abierto. O a veces cuando yo los veo que están, entonces sáquese un chiste de la manga de la camisa que tiene que ver con la clase, entonces ya todo el mundo, y entonces vuelva nuevamente a retomar la clase. Pero si usted solo está leyendo, se le van a dormir. Entonces usted debe de tener algo que a ellos les llame la atención, de inmediato usted los despierta y retomar nuevamente la clase. Eso es lo que les gusta a ellos, por lo general, que usted cuente un chiste o que usted una adivinanza o haga una pregunta sarcástica, pero siempre de la clase. Y entonces ahí los va a ver. O a veces puede llevar en papelitos, por ejemplo, puede llevar algunas preguntas de la clase y entonces, bueno, yo ya expliqué, ahora les toca a ustedes. Fulanito de tal, venga, agarre un papelito de aquí, ¿y qué es lo que hay ahí? No, yo solamente le digo, va a ser premiado. Y entonces ya lo sacan, viene fulano, viene, mira, ¿qué le salió a usted? Tal cosa, bueno, le toca venir acá al frente. Entonces ya todo el mundo atenciona, está a la expectativa de qué va a decir cada compañero. Yo creo que hacer la clase un poco amena, ¿verdad? Y para lograr la atención de ellos, eso es bien importante, y no hacerles ver que quien manda en la clase es usted, sino que de forma diplomática ellos van a saber que es usted, pero hay que ser flexible también en la clase. Ok, Lynn, muchas gracias por todas sus respuestas. Se le fue